Capítulo 1186 del manga de One Piece, una vez más. Un video un poco tarde porque me sentí un poco mal este fin de semana, así que por eso lo traigo en domingo, pero debió haber salido el sábado. Y tenemos portada, seguimos con los pedidos de portada, esta vez un pedido de Tsunadango que le pide a Oda dibujar a Loki dibujando un retrato de Ida en secreto, mientras que ella se siente feliz por ello. Primera vez que tenemos a Loki en un pedido de portada, podemos ver a Ida otra vez en el manga de One Piece, aunque sea en un pedido, una portada bastante tierna. También podemos ver a los animales que son los amigos de Loki siendo unos niños, sobre todo el lobo que está por ahí, que no sabemos si murió o no a manos de Gunko. Probablemente el lobo era el amigo más cercano a Loki, pero conociendo a Oda pues lo traerá otra vez de vuelta. Y Loki está escribiendo Ka-chan debajo del retrato de Ida, que es una forma muy cariñosa de referirse a la madre. Y empezamos este 1186 con esta cara de Brook llegando al palacio, dándose cuenta de todo lo que está pasando. En este capítulo Brook va a hacer bastantes gestos y bastantes caras debido a la cantidad de traumas que le va a traer todo este acontecimiento. Probablemente es el personaje de One Piece, ya no solamente el Mugiwara, sino el personaje de One Piece que más rostros de impresión, de trauma ha tenido en toda la historia. Y pues es un rostro como si estuviese hipnotizado, como si no alcanzara a entender lo que está sucediendo, y la verdad es que es bastante comprensible. Y después de salir de ese pequeño trance, pues lo primero que hace Brook, ignorando completamente a la criatura de fuego que está por ahí, a Gunko, al hada, al otro caballero de Dios, ignorando completamente esto, pues va con su amigo el rey Ruben para tratar de ayudarlo. Es la primera reacción que tiene Brook, tratar de salvarle la vida. Y vemos algo muy curioso en la silueta animal de San Marcus Mars, y es que se asoma la cabeza de Imu. Imu también está presente en ese momento. No sabemos si se acaba de manifestar o si estuvo ahí todo el tiempo. Esta es la segunda vez que Imu se manifiesta en un Gorosei. La primera fue en God Valley, sobresaliendo por encima de Jay García Saturn. Parece como si los Goroseis tuvieran alguna especie de contacto aún más cercano que los caballeros de Dios, porque solamente se ha manifestado en ellos. Gunko sería la primera excepción, y Brook, sin dejar de hacer estas caras, pues lo tenemos llorando enfrente del cuerpo de Ruben. Y es bastante fuerte como el resto de las personas que están ahí presentes simplemente se quedan viendo. En el caso de Gunko, pues no ataca a Brook en ese momento, no interrumpe ese momento tampoco, nadie lo hace. El otro caballero de Dios también está ahí sentado sin interrumpir el momento. San Marcus Mars tampoco se ve completamente observando el momento desde arriba. Inclusive Imu no dice palabra alguna ni hace ningún tipo de gesto. Es incluso ofensiva la calma que tienen estos monstruos al estar viendo como si fuese una clase de experimento, y sin ninguna empatía a Brook llorándole al cuerpo de Ruben. Luego tenemos esta viñeta en la que vemos un poco más de la sala del trono de Hesperia. A mí, que me encanta la arquitectura, pues es un momento para poder apreciar la construcción. Tenemos el trono que en la parte de atrás tiene unos vitrales como si fuesen de una iglesia. Hay muchas ventanas, está bastante detallado el lugar, tiene cortinas y bastantes adornos. Y para ese entonces San Marcus Mars ya ha desaparecido. No se nos dijo a qué iba exactamente. Yo supuse en el capítulo anterior que tenía que ver con el tema medioambiental por el caso de la neblina. Para mí tenía bastante lógica esa hipótesis, y me hubiera gustado mucho que en este capítulo nos dijeran por qué estaba presente ese Gorosei, exactamente él. En este capítulo sabemos la importancia de Gunko y sus ojos, y podría ser esa la razón por la que estaba presente el Gorosei, pero aún así me queda la duda. Me hubiera gustado que Oda lo explicara, pero pues yo creo que no va a ser. Ojalá alguien lo pregunte en un SBS, algún japonés. Obviamente Imu también se va, y se pueden ver a la derecha unas puertas que se abren o se cierran. No sé si alguien de afuera está tocando para poder entrar, o si alguien que estaba en la sala acaba de salir y acaba de cerrar la puerta. Tiene más lógica esta segunda opción, y que haya sido San Marcus Mars. No vimos que desaparecieran las flamas, no vimos que se convirtiera en su forma humana y saliera por la puerta. Simplemente tenemos esta escena en la que ya ha salido alguien por esa puerta. Eso también me causa mucha curiosidad, me hubiera gustado saber de qué se trataba. Por cierto, otro detalle interesante es que el vitral que está sobre el trono real en el castillo es un círculo con 8 círculos pequeños alrededor, exactamente como Oda ha venido queriendo representar el sol, así que también es bastante curioso. Y obviamente tenemos a Shuri, seguramente poseída por el Domi Reversi. Vemos que tiene un par de cuernos, una característica del Domi Reversi, refiriéndose despectivamente a Ruben, no solamente en esta ocasión sino en varias ocasiones. Inclusive Brook tiene que pedirle que pare, a lo que Shuri sigue hablándole con desprecio, y Brook llega a una inteligente conclusión
aceptando que ella no pudo haber hecho algo así. Y el hecho de que Brook haya llegado a esta conclusión pues contradice un poco la actitud de Brook al volver a ver a Shuri en Elbaf, porque en ese momento Brook le tenía mucho desprecio, recriminándole haber asesinado a su padre. Pero en este 1186 vemos que Brook sabe que ella no pudo haber sido, que algo tuvo que haberla poseído o algo así, por eso se crea esa contradicción. No sé si más adelante en los próximos capítulos Brook va a llegar a la conclusión de que Shuri sí lo hizo, y así tendría sentido el que en Elbaf le haya recriminado. Y los cuernos de Shuri pues no sé si aún los tiene como Gunko, pero si los posee pues están bastante bien cubiertos por la gorra que lleva. No la hemos visto sin esa gorra, y dado que sigue teniendo la misma actitud que tenía con el Domi Reversi, pues yo supongo que sigue conservando sus cuernos. También hay que decir que las gorras abultadas son una característica que Oda le ha puesto a la familia Manmayer. Además de Gunko pues tenemos a este otro miembro de la familia Manmayer que apareció en el incidente de God Valley. También tenía una gorra bastante abultada y curiosamente no se le veían los ojos, cosa importante más adelante. Además de estos dos personajes pues también tenemos a Sangrou Manmayer, que más adelante va a aparecer, que también posee una gorra abultada muy parecida a la de Gunko. Creo que de esta forma podríamos reconocer a un cuarto miembro de esta familia si llega a aparecer. Y pues tenemos la revelación de que Gunko es un Tenryubito. Muchas cosas empiezan a tener sentido para mí. Y me gustaría mucho saber cómo funciona el Domi Reversi. Al principio pensé que sacaba los lados reprimidos del ser humano y que no tenía ningún tipo de intervención de posesión, que un diablo no se le metía al cuerpo. Pero con lo del Chopper y los golpes que hacen que vuelvan a la normalidad, pues pudimos ver que sí había una especie de diablos, de sombras que los estaban poseyendo. Aquí Shuri se da cuenta de que es una Tenryubito y quiere voluntariamente irse a Tierra Santa, y le guarda rencor a Ruben por habérselo ocultado. Esto significa que de alguna forma una parte de Shuri sí tenía ganas de irse a Tierra Santa, posiblemente una de las partes más ocultas y retraídas de Shuri, y para que esa parte tomara el control del cuerpo y de la conciencia de Shuri, pues hubo que intervenirla con el Domi Reversi, y eso explicaría completamente lo que está sucediendo en este capítulo, porque Shuri jamás querría irse a Tierra Santa dejando a su padre y a Brook. Me gustaría que Oda nos explicara más a fondo cómo es que funciona el Domi Reversi, y pues esto confirma que Candle era una caballero de Dios, por lo menos una Tenryubito, y no sabemos cuál era su misión en el reino de Esperia. Podríamos decir que esa misión sería engendrar a una persona con heterocromía y mantenerla a salvo en ese reino en un estatus muy alto como princesa, para después recogerla. Pero claro, eso tendría sentido si los del gobierno mundial supieran cuáles son los factores exactos para tener una persona a un hijo con heterocromía. Puede ser que el verdadero padre de Shuri y esposo de Candle también tuviera heterocromía, pero me parece bastante rebuscado ir escalando desde abajo como guardia real, como capitana de la guardia personal de la realeza, simplemente para tener a un hijo, pudiéndolo tener en Tierra Santa donde estaría más seguro. Entonces la misión de Candle pues es para mí desconocida, no logro que encaje alguna hipótesis. Y yo siempre sospeché de Candle, siempre tuve esa impresión de que algo escondía. También tiene sentido ahora la llegada del Tenryubito, que Candle haya estado enferma entre comillas porque posiblemente estaba embarazada, que no se haya mostrado el Tenryubito que llegó ni sus intenciones, que no se haya visto nada de ese tema. También tiene todo el sentido de que Ruben haya cambiado completamente su apariencia, una descuidada. Siendo antes él pues una persona bastante alegre, pasó a tener un semblante completamente diferente. Puede ser que Ruben se haya dado cuenta de que Candle no era la persona que él creía y por alguna razón haya tenido que seguir con el juego, posiblemente amenazado, posiblemente esperando que Candle cambiara, no sabemos, pero todo parece indicar que Ruben tenía todos estos conocimientos. Ahora las piezas pues ya empiezan a encajar. Y también se nos dijo que la guerra con el gobierno mundial fue a causa de que no quería entregar a Shuri y no porque no hayan completado el tributo, aunque las personas que dijeron que no se había podido completar creo que eran soldados o personas del castillo, no era el rey en sí. No sé si fue mentira o fue verdad que no completaron el tributo celestial. Lo que sí fue mentira eran las consecuencias de dar mil esclavos. En el capítulo anterior ya tenía bien establecido y bien entendido que si no se llegaba a un acuerdo con el tributo, pues se tenían que entregar esclavos. Así que este mecanismo pues otra vez queda un poco ambiguo. Suena lógico que el gobierno pida esclavos, pero pues no está confirmado. Y finalmente pues cuando Brook le dice que es hija
amiga de Ruben y Shuri le pide pruebas. Brooke dice que no hace falta. Fue un momento muy bonito. Oda siempre ha estado de parte de una familia que no precisamente sea sanguínea, como lo de Luffy, Sabo y Ace y muchos otros ejemplos que hemos visto en One Piece. Aquí lo reafirma con estas palabras de Brooke, diciendo no necesitas una prueba para demostrar que siempre fueron padre e hija, y realmente es así. El verdadero padre de Shuri fue Ruben, fue quien la crió. Y hablando de padre, pues se nos aparece este caballero de Dios que estuvo todo el tiempo ahí, de nombre Sangrou Manmayer, que al principio yo pensé que era el padre de Shuri, pero perfectamente puede no serlo. Vemos más de cerca su apariencia, tiene un cabello negro bastante largo, esta gorra característica de los Manmayer, una cara con rasgos bruscos, sabemos que le gusta fumar y tiene unos calcetines bastante llamativos de franjas y unos zapatos bastante abultados. Me hubiera gustado que Oda confirmara en este 1186 quién era el verdadero padre, o mejor dicho, quién engendró a Shuri, para confirmar o descartar que Garou sea el padre. Lo mismo pasó con Bonnie en el arco de Egghead. No se reveló jamás quién era el padre de Bonnie. Puede ser algo a propósito de parte de Oda, como diciendo que no hace falta conocer quién le dio la vida a un ser humano, si su verdadero padre es otro, es quien lo crió. Y al no mostrarnos al padre de Bonnie y al padre de Shuri, pues Oda le estaría restando toda la importancia a este personaje, pudiendo ser cualquiera. De esa forma Oda le quitaría toda la importancia en la historia de esos personajes, y sería una medida estratégica para darle más fuerza a su punto de que no es necesario que la familia esté conformada por lazos sanguíneos. Y también hablando de Garou, pues hay que recordar que los piratas Rumbar los aniquilaron en una batalla que no se dijo contra quién fue. Probablemente fue este sujeto que logró identificar a Brooke, aunque en este capítulo, en donde se termina el flashback, no hay algún tipo de indicio que muestre que el gobierno empezó a perseguirlo o que querían acabar con él. Pero la parte de la derrota de los piratas Rumbar siempre fue bastante misteriosa, y a mí me gustaría saber quiénes fueron los piratas. Creo que aquí hay una gran oportunidad para meter un grupo pirata nuevo o algún misterio o algo así. Luego tenemos la heterocromía. Garou la posee. Esa fue una de las razones por las que pensé que podría ser el padre, y podemos decir que todos los miembros de la familia Manmayer poseen heterocromía, porque al chico de la gorra abultada que vimos antes pues no se le vieron nunca los ojos, así que podemos suponer que también los posee. Garou menciona que no pudo nunca activar los poderes de la heterocromía, así que por eso querían a Shuri, para poder ver si ella sí podía activarlos. Pienso yo que a día de hoy no los ha podido activar. Y pues obviamente nos recuerda a los tres ojos, a la tribu de los tres ojos, que también tienen un poder oculto al poder despertar el tercer ojo, cosa que Pudding tampoco ha podido hacer. La gran diferencia es que los tres ojos son una tribu. Y recuerdo cuando Imu pasó volando junto a Gunko, y en vez de salvarla del bloque de hielo, pues simplemente la destruyó. En su momento me pregunté por qué Imu había decidido que ya no le servía, y ahora con el hecho de la heterocromía pues se hace la duda más grande. Se supone que a él le sirve tener a Gunko de su lado. Parece ser un rasgo que es difícil de encontrar o difícil de activar, pero pues cuando pasó por un lado simplemente le arrojó un ataque para destruirla, lo que me hace pensar que Imu valora muchísimo más la lealtad que cualquier poder secreto que pudieran despertar, porque Imu atacó a Gunko por haberle fallado. Creo que valía la pena conservarla aún así, aún con esa falla. Y también fue un movimiento pues bastante tonto de Imu, porque Gunko no solamente posee conocimiento, sino que también tiene la heterocromía. Su Akuma no Mi es bastante buena. Creo que deja ir bastantes cosas al despreciar a Gunko, y no estoy seguro si él sentía su fuerza vital o algo así. Siento yo que no, porque si no hubiese llegado a rematarla. También otra cosa interesante de Garou es que parece que estuvo presente en Sperry en algún momento de la vida de Brooke, porque recuerda a Brooke cuando era niño acompañando a Candle, y Candle de alguna forma le tenía prohibido acercarse a esta persona como una especie de protección, dándonos a entender que había algo de bondad en Candle a pesar de ser un tenrubito, aunque aún así el personaje de Candle me sigue pareciendo bastante despreciable. Habría que buscar otra vez las páginas de los capítulos pasados para identificar a una persona con gorra y con la complexión de Garou. Y luego tenemos el ataque final de Shuri. Ella desprecia bastante a
Brook por estar llorando en esta situación. Creo que Brook no podía hacer nada más con tantos traumas y tantas revelaciones tan fuertes pasándole en un solo momento. Creo que Brook no tenía otra opción más que hacer lo que hizo. Shuri desprecia completamente esto de Brook y lo ataca diciéndole que ella prefiere estar bajo el cuidado de personas fuertes que bajo el cuidado de Brook, así que le atraviesa la cabeza. Y momentos antes de que esto pasara, pues Brook canta su canción. Es exactamente lo que hizo antes de morir en manos de los marines que lo tenían atado en el puerto. Brook en ese momento pensó que cantar sería una mejor manera de sobrellevar la muerte, y en este 1186 vuelve a hacerlo. Al saber que está pues a punto de morir, también canta su canción. Por lo menos podemos ver que lo hace en su cabeza. Bastante triste lo que le pasó a Brook, y eso explica la cicatriz que tiene Brook, que ahora siendo un esqueleto pues puede abrirse el cráneo y cerrarlo para guardar cosas, pero es una herida pues que apareció muchísimo antes. Cuando estaba con los piratas de Rumbar, yo pensé que era una cicatriz de pelea, de guerra, siendo parte de los piratas de Rumbar. Ahora vemos que no. También tenemos este vistazo de Hesperia ya destruida, y volvemos a ver esta zona que no se exploró de Hesperia. Hay que recordar que tenía un puente que llevaba a otra zona que parecía ser de muy alta clase. Me hubiera gustado saber qué había ahí. Oda no dibuja las cosas porque sí, siempre hay un motivo, y me hubiera gustado saber cuál era el motivo de hacer esto. Simplemente Oda podía haberse limitado a crear Hesperia como una isla redonda sin ninguna saliente, sin ningún cabo, sin ninguna península, que es realmente lo que es una península. Y luego tenemos pues la reacción de Brook al enterarse otra vez de todo lo que sucedió, porque el ataque de Shuri de alguna forma le borró la memoria. Tuvo que escucharlo otra vez, sufrir 2 veces lo que sucedió aquel día. Y tenemos pues otra viñeta con uno de los rostros de dolor y de trauma de Brook. Este 1186 no paró de tener viñetas en las que nos mostraban las caras de Brook. Esta en especial pues es bastante dolorosa, y pues recuerda mucho a la expresión que tenía Zoro cuando perdió ante Mihawk y le prometió a Luffy ser el rey o volverlo el rey de los piratas. Se termina el flashback, volvemos al presente y tenemos esta viñeta en la que Brook se inclina ante sus compañeros, ante los Mugiwaras, para pedirle su ayuda y rescatar a Shuri. Aquí Brook se cuestiona acerca de si debería de volver a confiar en la princesa Shuri una vez más, y esta es la segunda vez en la que Brook se inclina ante los Mugiwaras. No están todos, pero sí algunos, siendo la primera vez en Thriller Bark cuando se hinca ofreciendo sus servicios, solo que aquí pues es una inclinación que tiene otra intención completamente. Es una para pedir disculpas o pedir favores. Algunos de los Mugiwaras lloran al saber lo que ocurrió con Brook, y por supuesto Jinbe les dice que no tiene que hacerlo. Obviamente van a prestarle su ayuda para rescatar a Shuri, y parece que Oda está llevando las cosas de tal manera en la que todo va encajando para que Shuri se una a los Mugiwaras. Es un pensamiento que he tenido desde hace varios capítulos, no desde el momento en el que apareció Gunko. No me había ni imaginado que tenía el pasado que tenía, pero viendo la forma tan extraña en la que Imu la despreció y se libró o se desprendió de Gunko, viendo que antes era una persona buena, también viendo que es muy cercana a Brook y Brook es uno de los Mugiwaras, pues todo se va conectando para que se dé este lugar en la tripulación para Shuri. A mí sí me huele fuertemente a que puede ser una Mugiwara. No tuve esta impresión con Carrot, con Yamato, pero sí la estoy teniendo con Shuri, y creo que me gustaría tenerla en la tripulación. Creo que tiene bastante personalidad. Lo he estado diciendo en los capítulos pasados, que Oda le dio una personalidad bastante malcriada a pesar de que ya era una adolescente. Creo que ahí radicaría el carisma una vez que volviera en sí, una vez que lograra deshacerse del Domi Reversio o lo que sea que la esté poseyendo. Además tenemos el tema de la heterocromía, que podría servirle a los Mugiwaras para resolver algún tipo de misterio o de problema. Y recuerdo que hace mucho Oda dijo que el último Mugiwara iba a ser mujer. No sé si esta noticia era real o era fake, fue hace muchísimo tiempo, pero a mí sí me gustaba mucho la idea de que la última Mugiwara fuera mujer. Las únicas mujeres en la tripulación son Nami y Robin, y creo que para que hubiese un poco de balance entre géneros pues estaría bastante bien tener a una Nakama mujer, y podría ser Gunko la última Nakama. Es muy fuerte, tiene una Akuma no Mi muy útil, se lleva muy bien con Brook. Después de que la vuelvan a la normalidad pues se quedaría sola en el mundo porque ya no existe Hesperia, ya no existe el rey Ruben. La única familia que le quedaría a Gunko sería Brook, y es parte de los Mugiwaras. Entonces todo está listo, la alfombra está completamente puesta para que Gunko sea parte de la tripulación de Luffy. Creo que me agrada la idea. Y ya por acabar pues tenemos a Luffy terminando de comer. Se nos revela que estaba
en el comedor de la escuela de la Morsa. Sabíamos que estaba en la escuela de la Morsa, pero pensé que estaba en una especie de almacén o algo así. Se nos revela que está en el comedor y Luffy termina de comer y se deshace de las botas típicas de Elbaf que llevaba hasta este momento. Se pone sus sandalias. Seguramente Luffy se siente más cómodo, más libre utilizando sandalias que otro tipo de calzado. Aquí lo vemos. No se deshace de ningún otro elemento de su ropa, simplemente de sus botas. Y también lo vemos que pisa una especie de cosa viscosa que no sabemos qué es, una especie de resto de comida, pero me llamó la atención eso. Luego tenemos a Imu diciendo que hace 800 años los gigantes repitieron la historia de tratar de salvar a unos niños y que fallaron, por lo que fueron derrotados. No sabemos si fue por el gobierno mundial, que intuyo que así es, o por otra fuerza. Y pues me pregunto qué habrá pasado en aquel entonces, si también querían secuestrar, suponiendo que fue el gobierno, a los niños de Elbaf. Lo que podemos adelantar que no terminó siendo un éxito para el gobierno, porque si Imu actualmente sigue buscando niños gigantes, pues es que en aquel entonces no tuvo éxito ese plan. La historia vuelve a repetirse y aquí es cuando viene la viñeta más impactante del capítulo: Luffy golpeando a Imu en la cara. Una viñeta histórica. Luffy ha golpeado ya a un Tenryubito, ha escalado golpeando a un Gorosei y ahora ha llegado, creo que al límite, golpeando a la figura más grande e importante del gobierno mundial, a Imu. Es una viñeta bastante poderosa y es una decisión bastante arriesgada de Oda. Sabemos que no le va a hacer ningún efecto a Imu los golpes físicos, pues se logra recuperar completamente de ellos, así que esto no le va a hacer ningún daño, pero todo es simbólico y para mí pues es una decisión arriesgada. Siempre lo fue mostrar a Imu tan pronto en la historia, porque para mí cuando se muestra el villano más grande de una historia, pues es para ganar. Llega el villano y vence a todos, y ya hasta el final es cuando se vuelven a ver las caras y resulta ser vencedor el héroe. Esta no es la fórmula que está utilizando Oda, porque no creo que vaya a tener éxito en secuestrar a los niños, que es a lo que iba. Además ya sabemos que Imu tiene un tiempo límite y que seguramente antes de que pueda matarlos a todos o algo así va a desaparecer, lo que sería una gran derrota para Imu, y mostrar la primera aparición del villano final sin lograr tener éxito en su misión, pues es algo que lo baja de nivel desde mi punto de vista. A eso hay que agregarle que ya ha sido golpeado varias veces, tanto por Loki, Sanji, Zoro y ahora Luffy, que el golpe de Luffy sí que tuvo un efecto en él. La victoria más grande hasta el momento de Imu había sido cortarle los dedos a Gert, que sabemos que ella los recuperó, y la pierna a Stanzen. Entonces para mí sí es bastante arriesgado mostrar al villano para que después no gane. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1186, y esperar el que viene.